Como ven, el título del que está en el programa es Aborto y Anticoncepción. Yo puse anticoncepción y aborto siguiendo lo que nos dijo San Juan Pablo II en Humanae Vitae y lo que dijo Adolfo en la mañana, que la anticoncepción era la puerta de entrada a la cultura de la muerte, y de la anticoncepción pasa al aborto, a la eutanasia. O sea, la cultura de la muerte es un vehículo que tiene acelerador, pero que no tiene freno, y es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces vamos a ver rápidamente un recuerdo del inicio de la vida para que quede grabado que la vida comienza cuando el espermatozoide sale al encuentro del óvulo con su carga genética cada uno, los 23 cromosomas del espermatozoide, los 23 cromosomas del óvulo, y que ahí comienza la vida humana, ahí comienza la persona, ahí comienza el hombre y ahí comienza la mujer. Desde este instante de la concepción, el doctor Jerónimo Jung nos dice que de este mismo momento, desde el inicio en que a la célula femenina le llega toda la información que se contiene en el espermatozoide, existe un ser humano. Y por ser humano es persona. Y por ser persona tiene dignidad. Y por ser dignidad tiene derechos, e incluso el primer derecho, el derecho a la vida. Y ya también desde el punto de vista laico, la ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento están presentes las potencias, todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano. Y esto lo dijo el Consejo de Europa en la resolución 4376 de la Asamblea del 4 de octubre de 1982. De manera que todo lo que estaban diciendo de ahí en adelante son mentiras, como se dijo ahorita, que quieren cambiar. Como dijo un amigo, miren, dice, yo estaba muy afligido porque yo era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y estaba confundido, muy confundido, dice. Y de pronto todo se me hizo oscuro, oscuro, oscuro. Y de repente me veo fuera, ya había nacido, dice, estaba en el cuerpo de mi mamá. Pero ahorita esto está común, soy un hombre en el cuerpo de una mujer, soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Definitivamente esto está determinado genéticamente desde que los núcleos masculinos y femeninos se juntan, se multiplican 2, 4, 8, 16 células, mórula, blástula, blastocisto, y se implanta en el útero y se anida a los 14 días. Y quiero repetir siempre, 14 días es para justificar el aborto que producen las píldoras y los métodos anticonceptivos modernos y la anticoncepción de emergencia y la experimentación en embriones, porque dicen el embarazo comienza con la implantación. No. La vida humana, la persona humana comienza desde el momento mismo de la concepción. De manera que no existen estos 14 días que llaman preembrión, que es una falsedad enorme. Entonces, podemos decir que hay 3 formas para hacer anticoncepción. 1, anticonceptivos. No nos confundamos que cuando la primera píldora salió, le dijeron anticonceptivo y todavía se conoce con el nombre de anticonceptivo, pero ahorita les voy a enseñar cómo científicamente vemos esto. Anovulatorios y abortifacientes. Son las 3 formas científicas. Los anticonceptivos evitan la unión entre el espermatozoide y el óvulo, y entre ellos tenemos los métodos de barrera, como son el condón, los diafragmas, las cremas, las espumas, los óvulos. Están las píldoras anticonceptivas, que le ponemos gestágenos orales, porque
en la proporción de progesterona que tienen, hacen una especie de tapón en el moco cervical y evita que el espermatozoide entre. Y también la esterilización quirúrgica, el corte de trompas, el corte de conductos espermáticos en el hombre, para el cual el espermatozoide no puede avanzar y llegar al óvulo. Entonces, vemos nosotros que los métodos de barrera es una valla que impide que el espermatozoide llegue al óvulo. Después tenemos los anovulatorios, que inhiben la ovulación. Ahí también están las píldoras anticonceptivas. O sea, las píldoras están como método de barrera porque expresan el moco cervical, como anovulatorios, como fue en su inicio, que inhiben la ovulación, y también tenemos los abortifacientes, que evitan que el bebito, el cigoto, el ovocito fecundado, para dar términos científicos y normales, se implanten en el útero, por eso lo de los 14 días. Y esa acción la tienen las píldoras anticonceptivas, la tienen los estágenos inyectables como la Depo-Provera, los implantes y también los dispositivos intrauterinos. Entonces, la píldora anticonceptiva es método de barrera, es anovulatorio y es abortifaciente. De manera que aquí es las acciones, por qué y cómo funcionan. Y ahora aparece la anticoncepción de emergencia, que una vez que el bebito esté implantado o va a implantarse, hacen que esa capa roja, que es el endometrio, donde se anida, se apachurre, se seque y no puede implantarse y se elimine. Anticoncepción de emergencia. Entonces, todo provoca la muerte del bebé, impide que el embrioblasto se anide y por lo tanto es abortivo, abortifaciente. Ahora, en cuanto a la anticoncepción de emergencia, significa que es la aplicación alta de hormonas sintéticas con concentraciones 10 veces mayores de las usadas comúnmente en las píldoras anticonceptivas y que se usan en las primeras 24 horas después de una relación sexual en las cuales dicen no había usado otro método, que no había protección. Entonces, ahí están demostrando de que los estrógenos, porque estos estrógenos o progesterona junta, evitan la implantación o si está implantado, desechan ese huevito. Tienen acción abortifaciente porque alteran histológica, funcionalmente, fisiológicamente, la capa interna del útero llamada endometrio. Y lógicamente esto ocurre si el acto sexual ocurre entre 3 días antes a 2 días después de la ovulación, porque tenemos que ser también claros científicamente. En esa gráfica vemos lo que es un ciclo parecido a lo que vimos en la mañana, en lo cual primero aparece la menstruación, después aparece esa como casita, en los cuales son los días fértiles de la mujer, los días húmedos, y después los días secos. Entonces, si una mujer se tomó la píldora el día siguiente, la anticoncepción de emergencia, en los días secos, lógicamente, está lejos de que ocurra una ovulación, no va a haber embarazo, no va a haber aborto, sino va a hacer el daño de tomar una dosis elevadísima de hormonas a su organismo. Pero si la tomó después del 5.º día y antes del día 15 del ciclo, en ese periodo de 10 días, en que puede haber ovulación, en que puede haber fecundación, pero no va a haber implantación. Entonces, en ese momento, sí es abortifaciente. Los que defienden la anticoncepción de emergencia, lo que dicen es que como es preembrión
y bueno, aunque insistan mucho, pero la idea está tan bien metida que también en esa forma hay que sacarla. No es aborto. Científicamente es abortivo porque lo que está eliminando es un ser humano vivo, aunque sea en etapa de primera etapa embrionaria. Y si se tomó la píldora, después que pasó el periodo fértil de los periodos secos, simplemente se está causando un daño enorme a sí mismo por la cantidad de hormonas que se tomó y negocios para las farmacéuticas, porque no solo la venta de la píldora, sino los medicamentos que debe de usar para quitarse los efectos adversos colaterales que le produce. Después, ¿qué pasa? Pues ya pasaron 48 horas. Y entonces dice, si ya pasaron 48 horas, pero no ha llegado a 5 días del acto sexual, recomiendan como anticoncepción de emergencia la aplicación de un dispositivo intrauterino. Entonces, a nosotros que andábamos con esta canción de que los dispositivos eran abortivos, nos decían que estábamos fuera de conocimientos. Y ahora vienen a afirmarlo, a ponerlo como un anticonceptivo de emergencia por su acción abortiva. O sea, después de 5 días del acto sexual, un dispositivo va a eliminar a este embrión en su fase de implantación. ¿Y qué pasa si ya pasó una semana? ¿Ya se implantó? Entonces sacaron la mifeprestona RU486, que fue fabricado por un laboratorio francés que heredó de un laboratorio alemán, y ese laboratorio alemán era el que fabricaba el gasiclón, que ponían en las cámaras de gases durante el exterminio. O sea, una industria farmacéutica que viene desde el Holocausto. Y apenas en 2010, aquí en Estados Unidos, sacaron el Ulipristal OL, que lo aprobó la FDA, que es un pesticida humano, porque ya el bebito ya está implantado, ya está produciendo su propia hormona de desarrollo, que es la hormona gonadotropina coriónica, pero esto lo seca. Entonces nosotros decimos, como hace un pesticida, y por eso hablamos de pesticida humana, y es lo que llaman el aborto casero aquí en Estados Unidos. Entonces, como anticoncepción de emergencia, está el RU486, mifeprestona, que en Estados Unidos la fábrica la tenía el laboratorio Roussel de Francia. Ninguna farmacéutica de Estados Unidos quiso inscribirla en el FDA. Entonces, ¿quiénes lo inscribieron? Planned Parenthood. Planned Parenthood lo inscribieron para Estados Unidos. Y el RU486. Entonces dijeron, vamos a asegurarnos que este bebito se pierda. Entonces le agregan misoprostol, que es un medicamento que salió y se usa para la úlcera gástrica, que es una prostaglandina que hace que el útero se contraiga y lo expulse. Y por si acaso quedaron algunas celulitas del trofoblasto, de las que produce el bebé y que pueden desarrollar un cáncer, que es el coriocarcinoma, entonces le dan metrotexate, que es un anticancerígeno para tratar precisamente el coriocarcinoma, que es uno de los cánceres más agresivos que hay. Entonces a la mujer le dan una combinación de mifepristona, misoprostol y metrotexate para que se muera el bebito, se expulse y se limpie en su casa. Y ya sabemos que hay estadísticas de mujeres que se mueren en sus casas, de que se quedan en sus casas, los maridos van a trabajar, llegan a las 5 o 6 de la tarde, abren la puerta y están muertas en la cocina. Y eso lo oculta la prensa y lo ocultan, y hay estadísticas sobre todo eso. Entonces, definitivamente son métodos abortivos y ya sabemos lo que es el aborto. Entonces, una anticoncepción es una acción de impedir voluntariamente por cualquier medio físico, químico, farmacológico, la concepción
o el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, dos preguntas. ¿Los anticonceptivos que se usan tienen la certeza que actúan como anticonceptivos? ¿Creen? No, porque pueden tener efecto abortivo. ¿Y cuáles pueden actuar también como abortivos? Yo creo que ya la respuesta los tienen todos. Todos los anticonceptivos hormonales. Este es el camino desde el óvulo que se fertiliza en la trompa. La primera división está en la trompa, ahí va viendo el intercambio molecular entre bebé hasta a los 7 días llega a la capa interna del útero y 7 días más para anidarse. Ese es el periodo en que estos anticonceptivos actúan, destruyendo esa vida humana, destruyéndola, y dicen, no es abortivo porque el embarazo comienza con la implantación. Repito esto bastante porque a veces me preguntan, y cuando uno discute con un ginecólogo, los ginecólogos dicen que ellos se la saben todas. Pues hay que decirles de esta manera bien sencilla. Humano desde el momento de la concepción, porque se juntaron 23 cromosomas del hombre y de la mujer que son humanos, por lo tanto, y se ve, es un ser. ¿Y de quiénes vienen? De humanos. Y si es un ser humano, es persona. Y no hay definición que pueda cambiar esa naturaleza. Los hormonales son el método reversible más usado en el mundo. 25% de las mujeres en edad fértiles lo usan, 54% lo han usado alguna vez en su vida, 100 millones de usuarias en el año. Entonces a veces me han hecho la crítica, bueno, Nicaragua es un país católico, ustedes dicen que tienen 80% de católicos, pero el 54% usa píldoras. ¿Qué están haciendo ustedes? Y tenemos que llevar el mensaje y hacerles conocer de que están usando métodos abortivos. Y si abortan, vamos a las estadísticas de cálculo, porque esos abortos embrionarios no se ven, simplemente la mujer llegó al final y regló un poco más fuerte, tal vez, no se ven, no se están bien mandando al microscopio esos tejidos. Pero estadísticamente se ha calculado que una mujer que usa píldoras anticonceptivas tiene la posibilidad de tener de 1 a 2 abortos por año. Por año. Entonces, ¿cuántos abortos sumamos? 100 a 200 millones más de vidas humanas destruidas por este aborto químico, que sumados a los 50 millones de abortos quirúrgicos, vea la destrucción de vidas humanas que se está dando. ¿Y por qué San Juan Pablo nos dice la anticoncepción es la entrada a la cultura de la muerte? Ahí tienen Depo-Provera, Hebra, Implanón, la píldora del mañana para la mujer de hoy, nos dicen. Porque sí es cierto, provoca ciertos efectos colaterales que hacen que las personas no la sigan usando. Pero ahora salió mejor. Y sacan Jasmine. Y al año siguiente, la píldora del mañana para la mujer de hoy ya tiene más pequeña dosis. Ahora se llama Jazz. Le reducen la dosis, pero los efectos adversos siguen siendo los mismos. En ese muestrario de dispositivos, después eran de plástico, después pongámosles cobre, pongámosles plata, para que alteren biológica y bioquímicamente el endometrio de la mujer y que no se implante el bebé. Y está el Mirena, que tiene hormonas de tipo progestacional para que más asegure. Sin embargo, de cada 100 mujeres en un año, 3 salen embarazadas. Y yo he visto, yo atendí muchos nenitos. Aquí tengo el DIU en la mano. Y el RU486, que es el pesticida humana, el GUAN de 2010, que lo están comercializando aquí en todo Estados Unidos, el Cytotec, que les digo yo, para la úlcera, para que expulse, y hasta lo están vendiendo por internet, y en la ley que quisieron pasar en Argentina, podrían este método para que se le diera a toda mujer que estaba embarazada
para que el útero se contraiga, expulse el bebé, y el metotrexato, que es el anticancerígeno, para destruir los restos fetales. Hay dispositivos que liberan progestágeno, hay implantes de puro progesterona que alteran el endometrio, lo apachurran para que no se anide. Y bueno, aquí hay su historia también. Los dispositivos, ¿cuál es el origen? Los árabes en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, que tenían que hacer grandes travesías en el desierto, y una camella embarazada era problema, les metían piedras lisas de ríos en el útero de las camellas para que no se embarazaran. Entonces, al final del siglo XIX, un inglés dijo: pongámosle, igual que a las camellas, una seda trenzada en el útero de las mujeres para que no se embaracen. Y se infectaban, y después aparecieron los plásticos, y después aparecieron los metales, pero tomando como ejemplo lo de las camellas. También se ponían en el tiempo de los romanos, de los griegos se dice, trapos y aceites intravaginales, hasta que llegaron al condón, que fue la gran maravilla. Después aparecieron las píldoras, ya no es el condón, aparece el SIDA, ahora el condón es el Superman. ¿Cómo es posible? Si el condón dice que solo puede prevenir un 20% de embarazo, ¿cómo va a prevenir el SIDA? Entonces, multiplicación, cultura de la muerte, que se muera la mujer y que se mueran los jóvenes, así ya no hay más población. Y después aparecieron las hormonas, que como ustedes verán, son hormonas esteroideas, se llaman estrógeno y progesterona, que se dan por vía oral y se dan a veces en combinación continua, estrógeno y progesterona juntos. Son hormonas sintéticas derivadas de estrógenos y gestágenos naturales, derivados del estrógeno, etinil, estradiol y mestranol, que es lo que tienen todas las píldoras anticonceptivas. Y progesteronas, ¿de dónde se derivan? De la testosterona, de la hormona masculina. Entonces, actuará farmacológicamente, pero no fisiológicamente, y va a darle trastorno a la mujer que esté usando diferentes combinaciones. Y la última, drospirenona. ¿Y qué ha pasado con la drospirenona? Cantidad de chavalas y mujeres jóvenes que caen con un infarto o una trombosis cerebral. Y fíjense en la fórmula química, los estrógenos, esa casita que se llama ciclopentano pirofenantreno, es una casita que tiene una rayita más arriba, otra rayita más abajo, o sea, un enlace de carbono, un enlace de oxígeno, pero la base es la misma y es la misma base de las grasas y del colesterol. Y veamos los progestágenos, la otra hormona femenina, derivada de la testosterona, la misma casita con diferentes radicales a través de diferentes procedimientos químicos. Entonces estamos dando algo que químicamente se parece, pero no es lo que el organismo produce en la perfección que lo produce. El hecho de haber sido creados perfectos, como Dios es perfecto, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo actúan? Algunos inhiben la ovulación, otros alteran el moco cervical para que espese y no pase el espermatozoide, y otros, la mayor parte, alteran el endometrio para que no se implante el bebito, y es el abortifaciente químico. ¿Qué son? Yo he dado esto a médicos. ¿Son medicamentos o no son medicamentos? ¿La cortisona y los esteroides son o no son medicamentos? Nadie me lo va a negar. Todo esteroide es de uso delicado. Y aquí lo damos por tiempo prolongado. ¿A quiénes? A mujeres sanas. Si alguno de nosotros necesita cortisona o esteroides, los vamos a usar controlados y por tiempo limitado. Si no, vamos a tener un Addison, un Cushing, unas complicaciones severas. ¿Qué hacen? Bloquean una función normal. O sea, una mujer normal, fértil, la hace una mujer infértil. Tienen acción farmacológica, es cierto, pero no tienen acción fisiológica.
O sea, está dentro o está fuera de la lógica. Son medicamentos sintéticos que se da a dosis fijas. El organismo produce estas hormonas en grados, en bolos, en pulsos, donde la mujer tiene presencia hormonal fuera de su ciclo normal y que produce, por lo tanto, alteraciones metabólicas, inmunológicas, sistémicas. Y aquí está, por ejemplo, en la gráfica de arriba, cómo funcionan las hormonas de la hipófisis, la luteinizante y la foliculoestimulante, que hacen crecer el folículo, que los estrógenos aparecen y van aumentando en la primera mitad del ciclo, y la progesterona, que está en oscuro, solo aparece en la segunda mitad del ciclo. Y si no hay embarazo, descienden, porque el cuerpo amarillo que les enseñé anteriormente se apachurra. El cuello produce moco y la temperatura es en 2 niveles. ¿Y qué hacen las hormonas? Bloquean el sistema de la hipófisis. El ovario no libera óvulos, pero esta acción depende de la dosis. Entonces, una dosis entre 70 y 100 microgramos de estradiol suprime el pico de la LH y por consiguiente no hay ovulación. Pero las píldoras modernas están por debajo de 50 miligramos, 30, 35. Y ya sabemos, por debajo de 50 se permite la liberación de óvulos. Por lo tanto, si sale el óvulo, llega el espermatozoide, hay embarazo y no se anida. Las primeras píldoras que eran altos, que salieron en el 60, el Enoblar, el Anoblar y el Enavid, sí no permitían la ovulación, pero las mujeres tenían unos efectos terribles y por eso han ido bajando la dosis. Ahora son de 30 a 35 miligramos, ya hay ovulación. Y el progestano actúa sobre el endometrio, alterándolo para que no se implante. Entonces, en rojo y azul, entonces aparece estrógeno y progesterona por encima de lo que produce el organismo, de una manera sintética. No se producen las hormonas de la hipófisis. El endometrio, que es el tercer cuadro, se aplana, se apachurra y entonces el bebé no encuentra nido. El moco no existe y la temperatura basal es recta, porque está alterado el metabolismo de la mujer. Entonces, estamos viendo lo que ocurre en la fisiología. Hay contraindicaciones absolutas y relativas, y esto lo saqué del folleto que traen los paquetes de las píldoras. Es que ellos mismos te ponen un letra, número 6, creo, número 5, para que no leas que las contraindicaciones absolutas son un montón de problemas, como trastornos tromboembólicos, conocimiento, sospecha de cáncer de mama, porque los estrógenos están clasificados como oncógenos por la Organización Mundial de la Salud, alteran la función hepática, hacen crecer tumores que dependen de estrógenos, como el cáncer de endometrio o de mama, aquellas que tienen sangrado anormal que no saben por qué, conocimiento, sospecha de embarazo. Ellos mismos dicen que puede la mujer salir embarazada tomándolo, entonces no lo tome, que tienen problemas de colesterol, fumadores mayores de 35 años porque aumentan los riesgos de trombosis y embolias. Relativamente, las que padecen de cefaleas tipo migraña, aumento del riesgo de enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, tumores uterinos, diabetes que dio azúcar que se elevó durante el embarazo, epilepsia, ictericia obstructiva, enfermedades de células falciformes, diabetes, piedras en la vesícula. Y a quien le preguntan si padece de eso, se venden libremente y las regalan sobre América Latina en los mercados y en todas partes. ¿Le interesa a la mujer? No. Si se muere, mejor. Ya no hay más gasto en píldoras ni que tengan más hijos. ¿Y quiénes deben suspenderlas inmediatamente? Cuando empiezan a tener dolores de cabeza intensos, cuando tienen perturbaciones de la visión, que se ponen amarillas, que aumentan los ataques epilépticos, elevación significativa de la tensión arterial, embarazo. Dicho por ellos mismos, de sus propios folletos. Sin embargo, tomen píldoras, que es lo mejor. Normalmente deberían de hacerse cada 6 meses
un interrogatorio, exploración física completa, hacer exámenes de azúcar, perfil de lípidos, y se hace eso. ¿Y quiénes son las de más riesgo? Las jóvenes empezaron a tomar a los 17 años la píldora, aumenta la incidencia del cáncer de mama alrededor de los 30 años. Las mayores de 35 años, en México, el índice de mayor mortalidad en mujeres de 35, 40 años es por hemorragia y trombosis cerebrales. Pero tú dices, ¿por qué? Mujeres que tengan antecedentes familiares de padecimientos cardíacos, diabetes, obesas, diabéticas. Y efectos adversos hay a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar gastritis, irritabilidad, insomnio, incremento de peso, manchas en la cara, dolores en las varices, pero esos no matan. A mediano plazo, incremento de la vaginitis, porque como son cortisonas, corticoides, esteroides, bajan las defensas y los microbios se meten con mayor facilidad. Por tanto, incrementan las enfermedades de transmisión sexual, disminución de la libido, incremento de varicosidades, aumento de la presión arterial y a largo plazo puede producir también tromboembolias, infarto de miocardio, aumento del colesterol, hipertensión arterial, tumores hepáticos malignos, como amartoma, cáncer de mama, cáncer de cuello. Se les dice eso a las que alegremente se les dice tomar la píldora. ¿Y por cuánto tiempo? 1 año, 2 años, miren. Aquí hay un reporte del 17 de noviembre de 2017, la Asociación de Contracepción Hormonal con intentos de suicidio y suicidios. Información que está saliendo apenas hace 1 año. Anticonceptivos orales se vinculan con aumento con el riesgo de asma, 23 de mayo del 2018. Aumentan los anticonceptivos orales el riesgo de diabetes después de la menopausia, el 16 de julio del 2018. 2 nuevos métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los más riesgosos? Esta es de septiembre de 2018. El uso de anticonceptivos orales se vincula a leucemia en los niños que nacen después, y ese es del 19 de septiembre de 2018. Y este otro que se hizo en Inglaterra, de que el uso de estas médicas hormonales ha aumentado las atenciones en emergencia en los hospitales. Ante esta evidencia no queda la menor idea que la prescripción de estos fármacos es una flagrante agresión a la dignidad e integridad de la persona humana, afectándola con riesgos innecesarios a su salud, a su bienestar, que incluso puede tener un efecto letal para ella, sin olvidar su capacidad abortiva que produce la muerte de un ser humano en sus primeras etapas de desarrollo. Hipócrates, 400 años de Cristo, nos dejó este mensaje. Primero, no hacer daño. Si yo prescribo píldora, o quien prescriba píldora, o quien aconseja píldora, va a producir daño, hasta muerte. Los dispositivos, cuerpos extraños en el útero, que pueden provocar perforación, infecciones, reacciones inflamatorias, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos, esterilidad y que produce abortos. Esterilización quirúrgica, la ligadura de trompas en la mujer o la vasectomía en el hombre, son inofensivas. Aquí tenemos un estudio hecho en Vietnam, por ejemplo, la vasectomía. Algunos estudios encuentran que hay un aumento de cáncer de testículo, dislipidemia, hipertensión, gota. Y la ligadura de trompas, salpingoclasia, en Vietnam, por ejemplo, de 35,000 mujeres, 1.800 tuvieron complicaciones severas y murieron 30. Y esto es tomado de Popline, organismo que promueve y financia las esterilizaciones. En un estudio hecho en Nicaragua,
de mujeres que se ligaron voluntariamente. Miren, el 85% tenían problemas psicosomáticos, el 40% en problemas ginecológicos, el 56% inestabilidad emocional, que llevaron a que el 11% se divorciaran y solamente un 15% se sentían satisfechas. Vamos a someter a una cirugía en una mujer sana para mutilarla, para tener esos resultados. ¿Es ético? Consecuencias sociales: aumento de divorcios, de niños abandonados, maltrato a la mujer y al niño, violencia intrafamiliar, suicidio juvenil, drogadicción, prostitución, lesbianismo, enfermedad de transmisión sexual, SIDA. Consecuencias éticas: de ahí nacen las técnicas de fertilización asistida que hablé en la mañana, la experimentación en embriones, la comercialización en embriones, como dijimos en la mañana, a partir de la píldora anticonceptiva. Y política: la legalización del aborto. En Estados Unidos se legalizó la píldora en 1972 y el aborto en 1973, creo. O 73 y 71 años después. La legalización de la eutanasia, es el carro que tiene acelerador pero no tiene prisa. Control político de la población, como ha pasado en Brasil, Australia, Perú, como dijo ahora en la mañana Adolfo. Estudios hechos aquí en Salt Lake City: incremento de 50 a 120 embarazos por 1000 asistentes a programa. ¿Es seguro? La educación anticonceptiva incrementa frecuencia de sexo en adolescentes. En 14 años se incrementó en 15%. Aumento de la promiscuidad. En ninguna clínica se obtuvieron menores tasas de embarazos. No protege contra el embarazo. Porcentaje de 18 años que quedaron embarazadas durante el primer año de anticonceptivo. Esto hecho por Contraceptive Failure en Estados Unidos, Family Planning Perspectives. Usando la píldora, 11%. DIU, 10,5%. Condón, 18,4%. Espermicida, 34%. Diafragma, 31%. Así que eso de la anticoncepción es una mentira. Los embarazos también van a ocurrir. Y los adolescentes son los peores usuarios de preservativos. 83% entre 14 y 15 años reportan que su primera experiencia fue inesperada. 21% porque fue inesperada y 39% porque no tuvieron tiempo. Ahí andan el condón y hay que usarlo. Y se van detrás de la puerta o en el asiento trasero del coche. Si el condón falla previniendo el SIDA en un 10% y se ponen en peligro 100,000 adolescentes, tendremos 10,000 infectados más. Y si la propaganda del condón incrementa la actividad sexual en un 15%, se pondrán al peligro 115,000 adolescentes y tendremos 11,500 infectados más. Jóvenes que creen que son efectivos, 43% han tenido actividad genital. Los que no creen que es efectivo, 30%. O sea, induce a la promiscuidad. La campaña por condones aumenta la presión para tener sexo. Las jóvenes dijeron que mejor les enseñen a decir no, porque tienen presión a tener sexo con esa campaña de anticonceptivos. Y las tasas de falla del condón para evitar el embarazo, en diferentes estudios hechos por los institutos Population, Alan Guttmacher, todos los que promueven, como ven, están entre el 10 y el 20% de embarazos usando anticonceptivos. Y en usuarios consistentes, parejas que tienen SIDA y que van a cuidarse al pie de la letra, 1 de 10 esposos de afectados con HIV que reportaban el uso consistente del condón quedaron infectadas. Journal of American Medical Association, y según el New England Journal of Medicine, el 17% de consistentes. No es de esos que se lo ponen a la salida de la fiesta o en el asiento trasero del carro, sino esposos que lo usan como dicen las reglas. Por eso, al fiel usuario de condón, eso le espera.
La información sobre anticonceptivos y propaganda de condones es inefectiva para reducir el embarazo en adolescentes y en el contagio del SIDA. Otra vez, el reino de la mentira comprobada científicamente por la gente que los promueve, porque toda la literatura que les he puesto es de la gente que les promueve y en revistas médicas serias. Ahora, de la anticoncepción pasamos al aborto. Como ven, figuras tristes de niños despedazados, de niños destrozados, que sintieron dolor, que sufrieron, que murieron. Esto es del aborto quirúrgico. Antes hablamos del aborto químico, que ni nos vemos. Consecuencias a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hay perforaciones uterinas, porque quienes los practican son gente que no tienen experiencia ni sentimientos. Laceración, o sea, hemorragia, laceración que perfora en el útero, lesiones viscerales y muertes por anestesia, por shock, por sepsis. Lyme Fine es un libro publicado aquí en Estados Unidos que habla de una cantidad de muertes ocurridas en clínicas de aborto legal y seguro, según las definiciones que quieren poner. A mediano plazo, hemorragias, infecciones inflamatorias pélvicas agudas que hacen que a veces terminemos quitándole la matriz y muerte. A largo plazo, entonces quedan dañadas y después quieren salir embarazadas y no pueden y tienen abortos espontáneos porque el cuello interno del útero se dilató, se rasgó y no sostiene el embarazo y se cae. Parto prematuro aumenta su incidencia hasta un 20%. Que la placenta se inserte abajo en el siguiente embarazo es un problema. Embarazo extrauterino es consecuencia de abortos. Esterilidad y el síndrome posaborto, que es, como dijo Santa Madre Teresa de Calcuta, la mujer que produce aborto produce dos muertes, la del niño y la de su alma. Y la muerte del alma de esa mujer es este síndrome posaborto. En este síndrome posaborto, tempranamente hay depresión, angustia. Ya les hablaba de esos intercambios moleculares que quedan acumulados en la base del cerebro y después viene una neurosis, pérdida de la autoestima, el síndrome de aniversario. Hoy mi niño tuviera 10 años. O ven a un niño, así estuviera mi niño. La depresión y el suicidio. Consecuencias sociales. El 70% en un estudio de Alemania, el varón abandonó a la mujer después del aborto. Pérdida de la autoestima. En un embarazo siguiente quieren tener niños y quieren que sean super niños, que no los vean, no los toque ni el sol. Y el niño no quiere ser super niño, quiere ser niño normal. Y hay conflictos con los niños nacidos por aborto. Aumento del tabaquismo y el alcoholismo. Y tengo estadísticas de universidades norteamericanas. Drogadicción, promiscuidad sexual, lesbianismo, niños abandonados, aumento de discapacitados, tráfico de menores. Esa mujer sin autoestima rechaza y se camina al hombre y se camina hacia la mujer. Y casi en cantidad de lesbianas vamos a encontrar siempre un aborto antes. Y gracias al aborto, entonces también la fertilización asistida, la experimentación en embriones, el comercio de fetos y hasta gastronomía. Se habla han salido unos reportes en China donde el aborto es a montones porque es solo un niño, que hay gourmet que preparan tejidos fetales como platillos. Miren lo que pasó en Finlandia. Esto es serio porque es un país que tiene muy bien organizado su sistema de salud, gratuito, absolutamente, y estadístico, y es muy disciplinado.
Muertes de mujeres comprendidas entre 15 y 45 años entre 1987 y 1994. En total murieron 9.192 mujeres de todo tipo. 281 murieron en el curso de un año desde su último embarazo. Entonces agarraron este grupo. De estos 281 que murieron un año después de su último embarazo. Y se encontraron que las que tuvieron su niño, la tasa de mortalidad fue de 27. Las que abortaron de una manera natural, miscarriage, fue de 48. Y las que tuvieron aborto provocado fue de 101. O sea, se mueren. Después, en América Latina está la propaganda. Vamos a bajar la mortalidad materna, hay que legalizar el aborto para que no se mueran las madres. El cuento de la mortalidad materna aparece todos los días. Y en las causales, enfermedades de la madre. Y que la mortalidad materna es producto del embarazo y por eso hay que hacerles aborto. Y las que se mueren después de abortar, y veamos los cuadros, se tomó como parámetro de referencia las mujeres que no habían tenido embarazo. Y le pusieron como en la raya de 1. Las que se obtuvieron sus niños murieron menos del resto de la población general. Las que tuvieron el miscarriage tuvieron un poquito más alta la mortalidad. Y miren, las que tuvieron aborto, 4 veces más muertos un año después del evento. Abortaron y al año se estaban muriendo en una proporción de 4-1. ¿Y de qué murieron? Por suicidio. Miren las gráficas. Las que no estuvieron embarazadas, siempre tomando como 1. Las que tuvieron sus niños, la mitad. Las que tuvieron un miscarriage, el doble. Y la otra, suicidio, 4 veces. Por las depresiones, angustias y todo. Y vamos a ver de qué más murieron. Por accidentes. Por accidentes. Se cuidaron más las que tuvieron sus niños, poco menos las que tuvieron un aborto y las que abortaron accidentes. Ese estado de angustia, de depresión. En California, un estudio no médico encontró que las mujeres que habían tenido aborto tenían un 50% más de accidentalidad en sus vehículos, una compañía de seguros. Tienen más accidentes de vehículos y entonces estaban analizándolo para ver las primas, aumentárselas a las mujeres que habían abortado. En accidentes se murieron más. ¿Por qué murieron también? Homicidios, las mataron. Y miren los porcentajes ahí. ¿Y por qué creen? Porque las mataron. Violencia, falta de autoestímulo, agresividad, y entonces, homicidios. Y mirenla comparado con las que tuvieron sus niños y con las que tuvieron sus pérdidas naturales. Esos son estudios serios y se están repitiendo y ahorita se están tomando en cuenta. Entonces, el aborto mata a las mujeres. Y esto es una estadística a un año del evento. Ahora están haciendo a 2 años, a 3 años y se están confirmando. Y por causas naturales. Lógicamente, las que no estaban embarazadas fueron la mayor parte. Las que tuvieron sus niños, las que tuvieron un aborto natural y las que tuvieron aborto aún por causas naturales, fueron mucho más altas las muertes que las que tuvieron su bebé. Entonces, tener el bebé salva la vida de la mujer. Otro estudio, South Glamorgan en Inglaterra, 8 intentos de suicidio por 1.000 mujeres que habían abortado contra 1.9 de las que habían tenido su niño. China, mayor incidencia de suicidio en mujeres en el mundo entero, 56% total de suicidios en mujeres en el mundo. Allá abajo están las cifras de los investigadores. Canadá, 41% más de desórdenes mentales en mujeres que habían abortado en relación a las que habían tenido su hijo. Estados Unidos, 500.000 mujeres han sufrido el síndrome posaborto. 27 de 33 estudios han descubierto que el aborto puede causar cáncer de mama. El doctor Brian McMahon de Harvard afirma
Cada año que una mujer pospone llevar a término su primer embarazo, su riesgo de contraer cáncer de mama también aumenta en un 3,5%. Y están las citas bibliográficas. El 13 de marzo del año 2000, el Royal College of Obstetricians and Gynecologists dio a conocer a sus miembros que el metaanálisis del Dr. Brin de todas las investigaciones realizadas sobre el vínculo entre el aborto y el cáncer mamario se caracterizó por una metodología correcta y dijo que dicho vínculo ya no podía ser ignorado. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud dijo que los estudios que tenían valor eran los que demostraban los otros, que apenas fueron 7. El doctor Brin calcula que actualmente hay de 5,000 a 8,000 casos adicionales de cáncer de mama cada año debido a los abortos tempranos y que para el año 2020 habrá de 40 a 50,000 casos adicionales cada año. La doctora Janet Daly, en estudio llevado a cabo en el Fred Hutchinson Cancer Research de Seattle, encontró que entre las mujeres que han estado embarazadas por lo menos una vez, el riesgo de cáncer de mama de aquellas que han tenido un aborto provocado fue de 50% más alto que las de las demás. Y ahí están abajo las revistas y las investigaciones. The England Journal of Medicine en febrero de 2000 reconoció la conexión entre el aborto y el cáncer de mama en un artículo escrito por Armstrong en la Universidad de Pensilvania. En julio de los 98, el congresista Dr. Tom Coburn, ginecólogo, interrogó al doctor Edison Liu, representante del National Cancer Institute, y acusó al National Cancer Institute de despistar al público y de difundir datos de forma selectiva sobre la conexión entre el aborto y el cáncer de mama. Congreso de los Estados Unidos. ¿Se dieron esas noticias? ¿Se publicaron? ¿Se dieron a conocer? El British Journal of Psychiatry, de un estudio de 1995 al 2009, el aborto y la salud mental, síntesis cuantitativa y análisis de publicaciones hechas entre 1995 y 2009, que la periodista Slave Doherty lo publicó en Mail Online. Women who have abortion face global risks of mental health problems. Y la doctora Coleman, que fue la que hizo el estudio, se basó en el análisis de 22 proyectos separados que juntos analizaron las experiencias de 877,000 mujeres, de los cuales 163,831 habían tenido un aborto. Entonces, resultado de eso es que ella dice que el aborto está ligado en un 34% más, el chance más alto de desorden de ansiedad ligados al aborto, y 37% alta posibilidad de depresión, más del doble de los riesgos del abuso del alcohol, 110%, y 3 veces más grande del riesgo de uso de marihuana, 220%, y 155% más grande del riesgo de un suicidio. Estamos hablando de un estudio general y en una revista de prestigio. Ahí abajo, los hallazgos fueron comparados con campañas antiaborto. Philip P. Taylor de la Fundación Médica Cristiana dijo: es imperativo que las mujeres tengan aviso del riesgo real del desarrollo de enfermedades mentales como causa del aborto. Y están negando que exista el síndrome posaborto. Y están diciendo que es un invento. ¿Por qué no seguimos el consejo de los pollitos? Eso es lo que queremos, bebés. Puede ser que descubre la cura del cáncer, todavía no, pero cualquiera puede hacerlo.
Cada niño que nace es la prueba de que Dios aún no ha perdido la esperanza en nuestro mundo. Que Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los no nacidos, nos bendiga a todos y les agradezco su atención sobre este tema que es de cada día. A los organismos que promueven el aborto, la anticoncepción, no les importa la salud de las mujeres, que se les destruya, que se mueran, mejor para ellos. ¿Y de dónde viene eso? ¿Se acuerdan lo que dije antes? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Entonces, la cultura de la muerte es obra de él. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar, estudiar y actuar. Muchas gracias.